¿Me avisas, Nancy? Gloria al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de volver a buscar tu rostro, de buscar tu presencia y de buscar lo que tú tienes en este tiempo para con nosotros. Una palabra que tienes para vivir según el tiempo profético por el que vamos andando. Y hoy nos ponemos en tus manos gloriosas para que a través de tu palabra nos hable a lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que tu palabra tiene poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos y pedimos, ¿sí? Así que con toda la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y aquello que se espera, diría la palabra, lo que se ve, ¿para qué esperarlo? O sea que lo que se espera es lo que no se ve. Así que vamos a ver algunas cosas que no se ven, pero que pertenecen a la fe y tenemos que esperarlas, ¿sí? Una de las cosas que quiero ver, que tiene que ver con los tiempos proféticos que estamos viviendo, tiene que ver con la palabra manifestación, ¿sí? ¿Por qué con la palabra manifestación? Porque la palabra nos dice de que nosotros tenemos que tener una manifestación. Por ejemplo, dice que la tierra toda, ¿sí? La creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se acuerda? ¿Sí? La creación toda esperando una manifestación de los hijos de Dios. Por otro lado, tenemos al apóstol Juan diciéndonos: amados, ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿sí? Entonces, por eso quiero hablarle de la manifestación, porque hay unas manifestaciones que se está esperando, que están puestas por Dios para que nosotros podamos llegar a ella. Por eso necesitamos una palabra que nos lleve a eso, porque la palabra nos trae fe y trae poder para que realmente podamos lograr lo que Él dice. Sabe que la palabra manifestación, podríamos decirle, es un poner en evidencia, ¿sí? Es una exhibición, una expresión o una revelación, ¿sí? De algo que hasta aquí no se ve, pero es obvio de que está. Entonces necesitamos verla. Yo a mi mensaje le he puesto reconocimiento de la manifestación, porque la palabra nos habla de dos tipos de manifestaciones que necesitamos, justamente, valga la redundancia, manifestar. Por eso necesitamos reconocerlo para que se manifieste, ¿sí? Hay cosas en las cuales nos negamos de que se manifieste porque no las conocemos, porque no la creemos. Por eso necesitamos tener fe en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Así que yo quiero que me sigan. Bendecimos a la audiencia para que también pueda por fe seguir a lo que el Señor tiene establecido por nosotros. Y vamos a salir de Isaías 40, verso 5. ¿Sí? Porque quiero hablarle justamente de muchas partes donde nos habla de la manifestación, una manifestación que necesitamos reconocer. Fíjese cómo dice ahí: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿sí? Toda carne va a ver esta gloria que se va a manifestar. Quizás solamente hemos pensado que la gloria que se va a manifestar es la que Dios
la que Dios mismo quiere manifestar desde su parte. Pero fíjese que el par de versículos que yo le he declarado no habla de la manifestación de la gloria de Dios, sino de la manifestación de la gloria nuestra, de la gloria suya. Por eso necesitamos llevar esta fe con esta palabra escrita de lo que Dios ha dicho, para que realmente podamos no solo manifestar la esperanza a la cual hemos sido llamados. Fíjese, si la creación toda está esperando la manifestación, ¿cómo decía? La manifestación gloriosa. ¿Sí? Manifestación gloriosa. Quiero que sepa que esta manifestación gloriosa la vamos a vivir en la carne, la vamos a ver en la carne. No es cuando muramos y nos vayamos con Él para ver su gloria y la gloria que tenemos nosotros. La vamos a vivir acá porque la creación está esperando eso. Por eso es importante que nosotros lo creamos primero y lo podamos ver. Ahora, lo que necesitamos ver y que necesitamos reconocer que eso lo ha dicho Dios y lo va a hacer Dios, pero necesitamos reconocer otra manifestación, que no sé si usted está de acuerdo conmigo de que podamos verla y la reconozcamos para que después podamos reconocer la que manifiesta gloria, ¿sí? Porque si dice que la manifestación gloriosa, quiere decir que hay otra manifestación que no es tan gloriosa. Entonces necesitamos reconocer las dos para que realmente se pueda dar el plan de Dios. Fíjese, vamos a mirar Jeremías 13:26. Aquí hay otra manifestación que necesitamos reconocerla, solamente reconocerla, para que después se manifieste la otra, la que tiene gloria. La que tiene gloria y que vamos a ir de gloria en gloria, ¿sí? Hasta poder darle a la creación toda lo que está esperando. Dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Fíjese la manifestación acá, ya no está muy buena, ¿sí? Se va a manifestar la ignominia, que para no buscar tanto y poner allí, ignominia es desgracia. ¿Sí? Si el Señor nos ha traído gracias para cubrir justamente esta desgracia. La ignominia es vergüenza. La ignominia tiene que ver con deshonra, ¿sí? Pero fíjese que lo que Él quiere que primero se manifieste, la desgracia, la deshonra, ¿sí? La vergüenza, pero justamente para que después se manifieste la que lleva gloria. Ahora, fíjese una cosa que Él quiere hacer. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Fíjese, decíamos que manifestar tiene que ver con revelación, ¿sí? Tiene que ver con una demostración, pero fíjese que cuando habla de deshonra o de algo negativo, lo que hace Dios es hacerlo de manera personal. Cuando Él nos va a hablar sobre nuestra desgracia, sobre nuestra deshonra, sobre nuestra vergüenza, lo que hace es hacerlo cara a cara. No quiere hacerlo público. No quiere ni que usted se avergüence públicamente, no lo quiere avergonzar públicamente, ni pretende que nadie avergüence a nadie públicamente. Tengamos muy en cuenta eso, porque a veces somos de avergonzar a la gente públicamente. Es muy dado de nosotros, de avergonzar a la gente públicamente. Dios quiere revelarnos o manifestarnos la parte negativa nuestra, ¿sí? Y fíjese, tiene que ver con lo siguiente. Póngame los versículos que están atrás desde el 24, Belén. Fíjese cómo dice desde el 24. Dice, por tanto yo los esparciré al viento. ¿Le suena algo viento? Doctrinas, ¿sí? Doctrinas. Por tanto yo los esparciré al viento del desierto
como tamo que pasa. Esta es la suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Es importante que podamos entender dónde están nuestras vergüenzas, ¿sí? Si bien cada uno de nosotros tenemos vergüenzas personales de cosas que no han sido de buen agrado y que las hemos hecho desde nuestro ser, desde nuestra personalidad. Si hay algo que nosotros necesitamos redescubrir, que se nos revele, es que a causa de los vientos que eran ¿qué? Doctrinas. A causa de las doctrinas, ¿sí? Nosotros hemos confiado en mentiras. No porque sepamos que eran mentiras, ¿sí? Sino porque nos creíamos que era la verdad. Hemos hablado cosas que hemos creído que era verdad, pero han sido mentiras. ¿Sí? Ahora, esas cosas el Señor quiere que nos quiere revelar. Esa es nuestra medida primeramente. Hasta alcanzar la medida del varón perfecto, hasta alcanzar la manifestación de Jesús, vamos a tener que pasar por estas medidas. Esta es la porción que nos ha dado, que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer de que antes de que venga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, hay una porción o una medida por la que pasamos. Tiene que ver con que nosotros hemos hablado, hemos enseñado, hemos escuchado y hemos practicado cosas que no eran de Dios, que eran de hombres, ¿sí? Que eso me tiene que avergonzar desde lo más interior, ¿sí? Tiene que ser de que yo lo pueda entender desde mi adentro, de que me he equivocado, que era un error, ¿sí? Para que después se manifieste lo mejor, se manifieste la verdad, ¿sí? Quiero que usted pueda relacionar lo que dice acá en este versículo con lo que dice, por ejemplo, segunda a los Corintios 4:2. Fíjese cómo dice allí, porque acá Jeremías me habla de que Dios mismo va a hacer que se manifieste, que yo pueda ver que han habido doctrinas erradas, ¿sí? O doctrinas de mentira. Diría el apóstol Pablo, se andan engañando y engañando a otros, ¿sí? Pero lo que él quiere que a mí se me revele, que pueda entender de que ha habido esa manifestación en uno, pero que ahora tiene que cambiar de manifestación, de mentira a una verdad. Fíjese cómo lo diría acá. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación, que es nuestra palabra de hoy, sino por la manifestación de la manifestación de la verdad. Pero ¿cómo puedo yo saber y manifestar la verdad si antes no me doy cuenta, ¿sí?, de que lo que he hecho antes es manejar con astucia el error? Si yo no me doy cuenta de que antes he adulterado la palabra, la primera manifestación tiene que ser como dice Jeremías, que yo me dé cuenta que he andado por vientos de doctrinas de hombre, que las he absorbido, las he practicado, las he predicado. Yo mismo me he engañado, como dice Pablo, engañándose y engañando a otros. Necesito reconocer esa manifestación primero, para que después se manifieste lo que se tiene que manifestar. Recuerde que si no reconocemos, que es el título de mi mensaje, reconocimiento de las manifestaciones. Es obvio que yo quiero manifestarme como se manifestó Jesús. Por eso Juan dice, amados, ahora somos hijos,
pero en algún momento nos vamos a manifestar como se manifestó Jesús. Pero primero tengo que reconocer esa manifestación primero de errores, ¿sí? Para poder llegar a esta manifestación de la verdad, para que yo manifieste toda la verdad. Incluso agrega recomendándonos a toda conciencia. O sea, fíjese que habla de la conciencia, que es lo que justamente últimamente estamos hablando. Que la gente sea consciente y despierte su conciencia de qué es lo que quiere hacer el Señor, por dónde nos lleva el Señor. Que yo pueda entender, como dice Jeremías, yo ya tuve esa porción. Yo ya tuve esa medida. Ahora quiero ir a la medida del varón perfecto, quiero ir a una medida más allá. Pero es necesario reconocer que primeramente hay una manifestación del error. Vamos a seguir con la palabra manifestación, porque 1 Corintios 4:5 también tenemos allí una manifestación. Primero vamos a renunciar, como dice Pablo ahí, renunciando, ¿sí? a toda aquella palabra adulterada que hemos manejado, pero que se me tiene que revelar. Si no se me revela, no lo puedo entender. Por eso manifestación es revelar. Y Dios me lo revela cara a cara, me lo revela personalmente, para que si yo voy a tener alguna vergüenza, la vergüenza sea interior y diga, uy, me equivoqué, y cambie y vaya a otro plan, para ir agregando cosas para mi bien. Dice 1 Corintios 4:5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Recuerde que tinieblas es ignorancia, ¿sí? Lo oculto de las ignorancias, y manifestará. Fíjese lo que va a manifestar: las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Si hay algo que el Señor pretende, es que nosotros mismos podamos ver nuestros corazones. ¿Sabe que el Señor tiene esa capacidad, y lo dice por todas partes, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón? Él las conoce. Pero nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Es lo que Él pretende, que yo alcance a conocerme como me he conocido, para que yo me pueda dar cuenta de que realmente me he estado moviendo, ¿sí? No solo en el plano natural, porque en el plano natural yo puedo decir, yo anduve en errores, anduve haciendo cosas que no convenía, pero mirar todo eso en lo espiritual es más difícil. Reconocer de que he adulterado la palabra de Dios no es fácil. ¿Cómo reconozco que he adulterado la palabra de Dios? ¿Cómo puedo llegar a decir como el apóstol Pablo, renunciamos a lo oculto? Renuncio a las tinieblas, renuncio a haber sido ignorante, y ahora quiero tener la luz de Dios para manifestar la luz de Dios. Pero antes se me tiene que revelar, que yo reconozca de que ha habido una manifestación de malas intenciones. ¿Cómo podemos saber esto? Fíjese que hay una diferencia entre estar en una religión. Por eso Jeremías habla de doctrinas. Dice, yo te he dejado que te lleven los vientos, ¿sí? Y hemos estado en religiones con diferentes doctrinas, con diferentes verdades, con diferentes pensamientos, pero en cada uno de esos pensamientos hay algo en contra de otra persona. Siempre hay una mala intención para con los demás. Siempre hay un mal pensamiento para los demás. Los que no piensan como yo, todos errados. Los que no piensan como yo, todos al infierno. Los que no piensan como yo, todo a un descrédito. Pero yo necesito conocer las intenciones de mi corazón. ¿Cuál ha sido mi intención? ¿Cuál es la intención de mi corazón al haber conocido a Dios, al querer manejar
la palabra de Dios o llevar la palabra de Dios a otros? ¿Cuál es la intención? Eso se tiene que manifestar. Y eso lo quiere el Señor hacer cara a cara con cada uno. ¿Sí? Lo quiere que si me voy a avergonzar de decir la verdad, que qué mal corazón tenía. ¿Cómo he adulterado la palabra usando la misma palabra de un Dios de amor? Le he llevado a la gente condenación en vez de llevarle justamente el plan y el amor de Dios. La gracia. Hemos llevado más desgracia, más deshonra. Pero es bueno que se nos manifieste esto, ¿sí? Segunda a los Corintios 5:11. Ahí decía, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el juicio humano que nosotros hacemos no sirve, no es el juicio de Dios. Nosotros juzgamos por lo que vemos, juzgamos por las apariencias, juzgamos por lo que interpretamos nosotros de los seres humanos y así nos movemos. No sabemos cómo Dios maneja las cosas, cómo primero maneja, ¿sí?, todo lo que es deshonra del hombre. La vergüenza del hombre primero le va a manifestar todo eso y después viene la manifestación de la gloria y la tiene para con todos. Por eso necesitamos llevarlos a todos a este plan de gloria. Dice, conociendo pues el temor del Señor, conociendo, podríamos decir, la sabiduría. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Hoy queremos que se nos manifieste a nosotros, que se nos manifieste, que le sea manifestado a los oyentes. Queremos que por la palabra sea manifestado todo lo que Dios quiere que se manifieste. Pero para Dios ya estamos manifestados. Ya Dios sabe lo que somos. Ahora necesitamos nosotros saberlo. Primero saber nosotros mismos quién somos, por dónde vamos, que yo pueda reconocer que se ha manifestado primero lo negativo, porque después se tiene que manifestar lo positivo. Eso está en todos, Tanto lo malo como lo bueno, lo que necesito es reconocerlo. Ahora, ¿cómo voy a reconocer lo glorioso si yo no puedo ver lo que no era tan glorioso? Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Por eso hablamos tanto de despertar conciencia, porque dice, para Dios está manifestado quién somos, por dónde vamos, qué es lo primero que se manifiesta en nosotros y qué es lo que se tiene que manifestar después. Lo importante que sea para nosotros también. Qué bueno que yo pueda entender de que si hoy mis ojos naturales pueden ver en otros algo que no está dentro de lo que yo entiendo que es lo mejor, como lo mejor para manifestar, que pueda entender de que primero está esa manifestación de lo malo, de lo negativo, de lo vergonzoso, de lo deshonroso, pero que después viene la manifestación de la gloria. Qué bueno es poder verlo también de los demás, para esperarlo de los demás. Si eso es fe, es la certeza de lo que espero. Espero que se manifieste y trabajo para que se manifieste. Si el que va a hacer el cambio es la palabra, por eso es que necesitamos largar este tipo de palabras donde dice que soy lo que soy. Y que si algo todavía no está completo en mí, me lo diga el Señor en la cara, que el Señor me hable a mí personalmente diciendo, yo conozco, yo sé. Conozco las intenciones de tu corazón. Conozco que no son buenas todavía tus intenciones. Pero sé que ya viene.
porque la creación toda lo está esperando. Que también lo sea vuestras conciencias, que vuestras conciencias, así como la mía, pueda entender como Dios entiende las cosas, las pueda ver y esperar como Dios las está esperando. Es importante que podamos ver primeramente esa parte negativa. Hay un versículo en Tesalonicenses que no lo he puesto. Me hubiera gustado verla. Está en Tesalonicenses, no lo vamos a buscar porque no recuerdo específicamente el versículo. Pero dice, y se manifestará aquel inicuo. ¿Sí? Y cuando leemos eso, y se manifestará aquel inicuo, me hubiera gustado tenerlo porque en realidad siempre le hemos puesto ese versículo al anticristo. Y en nosotros hay un inicuo. En nosotros hay un inicuo. Se tiene que manifestar antes de que venga la gloria del Señor, antes de que se manifieste la gloria que el Señor quiere poner en nuestra carne, se tiene que manifestar aquel inicuo que está en nosotros. De hecho, es parte de la revelación. La revelación son misterios que el Señor tiene escondidos y dice que ahí está el misterio de la iniquidad. Por eso nosotros necesitamos reconocer aquel inicuo que opera en mí, aquel que ha adulterado la palabra, aquel que ha manejado doctrina de hombres y no de Dios, porque no es el plan de Dios. Y mientras manejemos esa doctrina, no se va a manifestar lo que queremos manifestar o lo que se tiene que manifestar. Decía el inicuo. Pero bueno, lo que quiero es de que podamos ver, porque si vamos a buscar todos los versículos que hablan de la manifestación, son enormes. Pero quiero dejarles claro una cosa, la manifestación de la gloria de Dios tiene que ser en nuestra carne. La vamos a ver en la carne. No es cuando me muera voy a ver la manifestación del Hijo de Dios en mi vida. No, se tiene que manifestar acá porque la creación lo está esperando. La creación lo está esperando. Por eso es imprescindible que yo lo vea en la palabra, lo entienda en la palabra y le tenga fe a la palabra de lo que Él ha dicho y de lo que Él hará. Y que primero se va a manifestar la parte negativa. Eso sin lugar a duda lo dice Jeremías, ahí lo decía muy claro. Es la primera porción que se van a llevar de las doctrinas. Es la primera medida que vamos a manifestar hasta después tener la medida del varón perfecto. Y se tiene que manifestar el cómo hablar. Colosenses 4:4, ahí que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, todo lo que es negativo desaparece. Pero lo que quiero mostrarles es que no tiene que ver con esa venida visible. Por eso le mostraba otros versículos. Vamos a volver a leer como dice Isaías. Quiero que pueda ver esto, que lo pueda añadir a que la creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. Que pueda entender de que cuando Juan dice ahora somos hijos desobedientes, hijos con fallas, hijos con toda la miseria que podamos estar expresando, pero cuando Él se manifieste nos veremos con Él en gloria. Pero la tengo que manifestar antes, no cuando me vaya. Isaías decía, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque lo ha dicho Él.
porque Él lo ha dicho. Y porque Él lo ha dicho, nosotros también tenemos que decirlo. Y también tenemos que creerlo. Poneme Colosenses 4:4. Si la boca de Jehová lo ha hablado, yo no puedo hablar lo que hablan los hombres. Los hombres niegan de que realmente nosotros podamos llegar a manifestar al Hijo. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que alcanzar esa estatura. Necesitamos alcanzar esa medida. ¿Por qué nos vamos a quedar en una medida que, como dice Jeremías, ya esa medida la tuve? Necesito ahora ir a por la otra medida. La boca de Jehová lo ha hablado. Y nosotros necesitamos hablar como Él habla, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pide oración también para manifestar cómo tengo que hablar. ¿Sabe qué? Yo veo que a veces hay una negación, tanto por ver nuestras limitaciones, por ver las limitaciones de los otros. Hemos aprendido a hablar como los hombres y nada más. Pero tengo que aprender a hablar como Dios. Eso también se tiene que manifestar. Yo tengo que aprender a saber de que en algún momento la palabra la he adulterado, porque a lo mejor no tenía la fe de Jesús. A lo mejor tenía la fe de Nora nada más, entonces hasta donde llega Nora es lo que predica Nora. Hasta donde ve Nora es lo que puede decir Nora. Pero si yo puedo ver como ve Dios, si yo puedo entender de que realmente Dios quiere que así como se manifestó en nosotros la iniquidad, como manifestamos al inicuo, también se tiene que manifestar la gloria. La boca de Jehová lo ha hablado. Y nosotros necesitamos aprender a hablar como Él. Cambiemos nuestra manera de hablar las cosas. ¿Sabe qué? Leía en el Facebook algo como esto. Dice, la tolerancia llegará a tal punto que los inteligentes se cuidarán de pensar para no ofender a los imbéciles. ¿Sabe que la palabra ya, el de hablar mal de los demás, ya no es una manera de Dios para hablar? Si alguno no ofende de palabras, ese es varón perfecto, dice. Ahora, la persona que escribía esto dice, la tolerancia llegará a tal punto que los inteligentes se cuidarán de pensar para no ofender a los imbéciles. Habría que meditar esa frase, porque yo no tengo que dejar de pensar, pero no por los imbéciles. Justamente, sin llamarlos imbéciles, ayudarles a ver, ayudarles a pensar, ayudarles a tener conciencia. Estas palabras no son de Dios. No son de Dios. Jesús llamó la atención y dijo, ojo, no vayan a llamar torpe a su hermano, porque ya allí empieza caminito negativo. Cambiar la manera de hablar. Cambiar la manera de hablar. Dios quiere que pensemos, Dios quiere que razonemos y que ayudemos a los demás a razonar. No dejar de razonar para, como dice acá, la tolerancia va a llegar a tal punto que vamos a ofender a los imbéciles. No, no hay que ofender a nadie. No hay que ofender a nadie. Por último, el Señor Jesús dijo, si esto les ofende, no vea cuando el Hijo del Hombre se manifieste en gloria. O sea, si hay algo que pueda llegar a ofender, es la gloria manifestada, no palabras. No palabras. Cuidemos de ofender. Eso es parte de la manifestación
Debo hablar como Dios habla. Porque Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho y sabe cómo nos ha hecho. Conoce nuestras limitaciones, pero sabe que su palabra tiene poder para llevarnos a manifestar como Él quiere que nos manifestemos. Será un proceso. Vamos a cerrar con Lucas 1:80, Nancy. Y vamos a orar porque necesitamos llegar a otra dimensión de fe. Tenemos que tener la fe de Jesús. Hay un proceso que necesitamos tener, pero ir a lo que Él quiere que logremos. No nos quedemos en ninguna parte. Dice, y el niño crecía, habla de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nosotros también vamos a tener ese proceso. Hasta el día de la manifestación del reino de Dios, necesitamos crecer, fortalecer el espíritu. El espíritu. Porque en realidad nuestra alma se va a negar a decir sí me voy a manifestar como tiene que ser, o otros se pueden llegar a manifestar. No, lo más probable es que ofendamos con palabras, que no creamos, y no solo estamos ofendiendo a la gente, estamos ofendiendo a Dios por no creerle. Y estaremos por desiertos, sí, por lugares donde no vemos lo que queremos ver, donde no experimentamos lo que necesitamos experimentar. Lugares por donde, como a Jesús lo llevó el Espíritu al desierto para tentarlo, para saber si le creía al Padre o creía al Dios de este siglo, al Dios de este mundo. Padre, yo oro en este momento. Oro por mi vida y oro por todos los que quieren ir a más. Por todos aquellos que le creen a Dios de que hay una gloria para manifestar. Por todos aquellos que le creen a Dios, no es que se creen a sí mismos, le creen a Dios. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, reconocemos nuestros errores. Y los reconocemos porque tú nos hablas a nuestra propia cara, en nuestro propio rostro, nos muestra el error que hemos cometido, no como seres humanos, sino en la doctrina de la verdad. Hemos manifestado lo que no era cierto. Jeremías dice, manifestaron la mentira. Señor, tú eres la verdad. Y necesitamos manifestarte. Te creemos y creemos todo lo que has dicho de nosotros. Tu boca lo ha dicho, Señor. Y nosotros también lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.